Yo estuve viendo un poco una serie de publicaciones en términos de arquitectos que trabajan el tema de vivienda y, digamos, eh, hay unas inquietudes en términos de cómo va a cambiar esto, ciertos criterios de diseño, que son, yo diría, unas adecuaciones que no son demasiado trascendentes tampoco, sino nada más que la incorporación de unos ciertos hábitos de higiene que de repente se favorecen con el diseño. Puede ser, es cierto, ya los japoneses se sacaban los zapatos antes de entrar a sus casas y a sus departamentos, ¿verdad? Y bueno, hay una serie de hábitos que en algunos lados están como incorporados culturalmente y otros están muy lejos. Y bueno, alguna de esas cosas de pronto va a saltar en el diseño de los espacios de oficinas y viviendas, etcétera. Pero no creo que sea demasiado. Me preocupa más la cuestión urbana. La cuestión urbana, para mí, esto plantea tres aspectos que ya se mencionaron. El tema del transporte masivo. ¿Hasta qué punto el transporte masivo puede funcionar y hasta qué punto tenemos que controlar las cantidades de gente que va junta? Para que podamos funcionar cuando este fenómeno se repita, porque se va a repetir. Ese nomás es el tema. Esto va a pasar, pero se va a repetir. Entonces, sí, que la próxima no nos tome con la guardia baja, ¿verdad? Ya hay que tener las estrategias hechas, ¿verdad? Entonces, el transporte público nos damos cuenta que puede ser un tema serio. A mí me gustó muchísimo una intervención que vi de la, digamos, intendente de Bogotá, en que puso clarísimo el tema del Transmilenio y de cómo el Transmilenio iba a ser el termómetro para saber en qué momento parar. O sea, en el momento en que hayan X número de camas ocupadas en los hospitales, el Transmilenio cierra, ¿verdad? Y tenía todas unas estrategias, ¿verdad? Bueno, en fin, el transporte va a ser una cuestión clave. La otra cuestión es este tema que siempre hemos llevado a tambor batiente de la densificación. De la densificación, ¿densificación hasta qué punto? Yo estoy también de acuerdo con, no recuerdo si fue Marcelo, el que dijo, la pandemia mucha gente la pasó mejor porque no está viviendo en una de esas casitas en las que a veces los espacios tienen menos de 3x3. Por ejemplo, el Reino Unido es uno de los países que ha llevado al extremo la minimización de la vivienda de carácter social. Impresionante. Ya ni funciona, la puerta ya no se puede abrir porque choca con el mueble. Ambiente que tienen de repente 250 por 260, o sea, llevaron a unos extremos increíbles, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuánto densificamos? ¿Hasta cuánto es saludable densificar? Es el otro aspecto, el segundo. Y el tercero tiene que ver con el espacio público, la falta de espacio público. Resulta que si nosotros pensamos cómo es el proceso del espacio público, digamos, en Asunción, es que el espacio público solamente puede perderse. Nunca aparece espacio público nuevo. O sea, no hay ningún tipo de plan o de, digamos, política municipal de adquirir tierras que están a lo mejor en dominio privado, pero que no se están usando, que están ociosas, y convertirlas en mini parques, parques de bolsillo, entre el tejido urbano. No hay ninguna intención de crear espacios nuevos, plazas nuevas. Esas son oportunidades que surgen cuando se gana terreno al río, por ejemplo, ¿verdad? Pero nunca para alivianar la falta de espacio público verde en los barrios. Y hay muchos terrenos que perfectamente podrían ser objeto de algún tipo de acuerdo con los propietarios, pero no hay plan de crecer la cantidad de espacio público, solamente de vender tierra que es municipal. Tierra municipal que se usa para vivienda, tierra municipal, pero nunca crece la cantidad de tierra municipal, solo decrece. Y ese es un problema serio porque la población crece y la densidad crece. Y el espacio público solo decrece, ¿verdad? Entonces es un tema serio que yo creo que ahí tenemos que ver también cómo salir de este callejón al que nos lleva esta pérdida de espacios públicos. Y finalmente, coincido mucho con César. Yo hace mucho tiempo ya he dicho en el taller que si queremos que nos consideren en la sociedad, nosotros, y ya no hablo necesariamente de la universidad, en los gremios, no, porque ya no podés contar con esas escalas de agrupación. Nosotros, el taller, como taller, sin necesidad de estar hablando en nombre de la facultad ni de la universidad, como taller, nosotros tenemos que poder expresar nuestras opiniones sobre los problemas urbanos y arquitectónicos al público. Tenemos que tener una presencia, o si no, nunca va a cambiar esto. Nosotros como profesionales, de hecho, tenemos un serio problema de comunicación. Seguimos siendo incomprendidos en nuestra tarea por la gran mayoría de la gente.
creo que vi hace poco una entrevista en televisión eh, en los cuales uno nota cómo gente que uno dice, bueno, este es un tipo universitario, medianamente educado, cuando entra de pronto a opinar temas urbanos, te dice cualquier cosa, ¿verdad? Es todo misterioso, la cuestión urbana y la cuestión arquitectónica es todo demasiado misteriosa. Nosotros tenemos que ser más comunicativos y podemos generar en el público una cierta conciencia sobre buenos criterios si nos expresamos, si es que protestamos cuando ocurre algo en la ciudad, si ponemos en evidencia ciertas situaciones que nos parecen que son aberrantes, ¿verdad? Y de esta misma manera el público también aprende a consumir ciertas ideas y a entender las decisiones profesionales que puede tomar un urbanista, ¿verdad? Pero mientras estemos en nuestro cascarón no va a pasar nada.